Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos a otro episodio de este podcast Dios no está callado. Vamos a continuar este día estudiando en Juan capítulo 3. Vamos a ver el encuentro de Jesús con Nicodemo. Si puedes buscar Juan capítulo 3 del versículo 1 al 10, lo leo para ti. Dice: Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. En estos versículos, en el capítulo 3, como acabo de leer, leí del versículo 1 al 10, sin embargo, este encuentro de Jesús con Nicodemo se extiende hasta aproximadamente el versículo 21, nos relatan el encuentro de Jesús con un hombre líder que lo viene a buscar de noche. Si vemos en estos versículos del 2 al 10, hay 3 preguntas y 3 respuestas, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero luego, en los versículos 11 al 21, los cuales no leímos en esta ocasión, los veremos en un futuro episodio, luego de este diálogo, se transforma en un hermoso y profundo y magistral discurso de Jesús. De hecho, se encuentra uno de los versículos, creo yo, más famosos de la Biblia, que es Juan 3:16, justamente en este contexto, en el contexto en el que Jesús está teniendo este encuentro con Nicodemo. Pero vamos partes por partes. Vemos, dice, una noche Jesús recibió una visita. Nicodemo, que es fariseo y dirigente de los judíos. Para poner en contexto, aun cuando los fariseos interpretaban correctamente muchos puntos doctrinales, cometían un trágico error fundamental. Hacían de la religión algo externo. Ellos consideraban que el conformismo externo a la ley era el propósito de la existencia. En la práctica, aunque no en teoría, la tradición oral era tenida con frecuencia en más alta estima que la ley escrita. Nicodemo pertenecía a este partido de salvación por obras. Su posición era prominente, era un principal entre los judíos, lo cual indica que era miembro del Sanedrín y también escriba, es decir, que su profesión era estudiar, interpretar y enseñar la ley. Entonces mira lo que nos dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate esto que nos dice el versículo. Este vino a Jesús de noche. Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. ¿Tenía tal vez temor de que su conversación con Jesús fuera descubierta? Tal vez temor que los demás miembros del Sanedrín lo descubrieran o lo criticaran. No lo sabemos, no nos lo dice el texto, pero es interesante
hacer resaltar este hecho, el hecho que llega a buscar a Jesús de noche. Y le dice, sabemos, esto equivalía a decir nosotros, yo y otros pensamos o sabemos que eres un profeta. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Nicodemo estaba convencido de que Jesús debía tener una relación muy estrecha con Dios para ser capaz de realizar aquellas señales. Miren, a continuación vamos para términos de estudiar estos versículos, vamos a estructurarlo de esta manera. Aquí hay 3 preguntas y hay 3 respuestas en los próximos versículos. Y vamos a comenzar con la primera respuesta. Fíjate, después de lo que acaba de decir Nicodemo, responde Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta sección que estamos estudiando, entre varias cosas, es una ilustración del profundo discernimiento que tiene Jesús de los secretos del alma humana. Juan una y otra vez resalta cómo Jesús lo conoce todo. ¿Se recuerdan? Lo hizo con Natanael cuando dijo, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad, cuando Felipe llevó a Natanael con Jesús. O también luego, después de la limpieza del templo, dice que muchos creían en él, pero que él no se fiaba de ellos porque conocía su corazón. Aquí estamos viendo cómo está ejerciendo una vez más este profundo discernimiento. Fíjate, Nicodemo no había hecho aún ninguna pregunta. Sin embargo, Jesús le responde, pues él podía leer la pregunta que se albergaba en lo profundo de su corazón. Basándonos en la contestación de Jesús, podemos suponer que al igual que el joven rico, que es otro pasaje, este fariseo quería saber qué bien tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Pero Nicodemo ni siquiera tuvo la oportunidad de expresar en palabras la pregunta que había en lo profundo de su alma. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La frase literal en griego, naciere de nuevo, significa nacido de lo alto. Nacer de nuevo también corresponde a la idea de ser hechos hijos de Dios mediante la confianza en el nombre de Jesús. Con esto lo que Jesús está comenzando a decirle a Nicodemo es que el nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida y a la vez Jesús está desbaratando su justicia propia, sus buenas obras. No puede ver el reino de Dios. Los judíos esperaban el reino de Dios, pero Nicodemo, por ejemplo, y otros de su grupo, creían que ese iba a ser posible debido a su buen desempeño y capacidad de cumplir la ley. Jesús le está diciendo que a no ser que nazca de nuevo, no hay manera que vea ni sea partícipe del reino de Dios. De manera que esta es la primera respuesta de 3 preguntas y 3 respuestas que vemos en estos versículos. Moviéndonos hacia el siguiente versículo, vamos a encontrar la primera y segunda pregunta, y lo vemos en palabras de Nicodemo. Leo para ti. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa es la primera pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la segunda pregunta. Nicodemo, como si quisiera mostrar el carácter absurdo de estas palabras, toma un caso extremo. ¿A quién se le ocurriría pensar que un hombre viejo realmente tenía que nacer otra vez? En su respuesta, Nicodemo demuestra que no había comprendido en absoluto el profundo significado de lo que Jesús le dijo. No puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, ¿verdad?
Solo el pensarlo le parece imposible. La respuesta que él espera, por supuesto, es negativa. Nicodemo se enfrentó con esta gran dificultad. ¿Cómo puede un hombre experimentar otro nacimiento, sea en el sentido que sea? Mira, aquí va la segunda respuesta, y en esta ocasión viene con Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo, que a menos que uno naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el Espíritu aparecen juntos en relación con el bautismo, pero ser bautizado con agua no es suficiente. Esto debe ir acompañado de la obra purificadora del Espíritu Santo. Esto último es lo indispensable para la salvación. Mira lo que dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Jesús insiste nuevamente en el hecho de que el nacimiento físico no da a nadie privilegio en la esfera de la salvación. Este versículo se podría parafrasear del siguiente modo: la naturaleza humana pecadora produce naturaleza humana pecadora. El Espíritu Santo es el autor de la naturaleza humana santificado. Versículo 7 dice, Jesús continúa: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, yo me imagino a Nicodemo con la boca y los ojos abiertos en asombro, y Jesús diciéndole: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. A Nicodemo todo aquello le parecía sumamente extraño. Estaba acostumbrado a la idea de salvación por medio de las obras de la ley, por un acto del hombre. Pero la enseñanza que ahora recibe es que la salvación es un don de Dios y que una persona no puede hacer nada en cuanto a su propio nacimiento, solo el Espíritu Santo. Mira el versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira, esto se pudiera parafrasear de la siguiente manera, tomándolo de el comentarista William Hendrickson. No hay nadie en la tierra que pueda dirigir el viento. Actúa con independencia completa. Ni aún se lo puede ver. Sabemos que está ahí porque produce un sonido al chocar con los objetos. Nadie conoce su origen ni su destino. O también, como lo dice John MacArthur, así como el viento no puede ser controlado ni entendido por los seres humanos, aunque ellos puedan ser testigos de sus efectos, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él no puede ser controlado o entendido, pero la prueba de su obra es evidente. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento actúa según le place, así también el Espíritu. Su acción es soberana, incomprensible y misteriosa. Mira la tercera pregunta, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Debe haber sido muy difícil para Nicodemo despojarse de lo que siempre había creído. Se ve que carecía del más elemental conocimiento del camino de salvación. Su preparación farisaica parece haberle hecho inmune a la percepción espiritual. Y aquí va la tercera respuesta, versículo 10. Responde Jesús y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La respuesta de Jesús podría parafrasearse del siguiente modo: y tú, el tan conocido e importante maestro del muy favorecido pueblo de Israel, ¿quieres realmente decir que tú eres ignorante en cuanto a estos asuntos? Nicodemo disponía del Antiguo Testamento, de las enseñanzas del Bautista y ahora de las palabras de Jesús dadas, pero hasta ahora la verdad no parece haber penetrado en su mente.
aun cuando los fariseos interpretaban correctamente muchos puntos doctrinales, cometían el error de hacer de la religión algo externo. Ellos consideraban que el conformismo externo a la ley era el propósito de la existencia. ¿Y tú que me escuchas, crees que conformarte a una religión te salvará? Debe haber sido muy difícil para Nicodemo despojarse de lo que siempre había creído, como lo puede estar siendo para ti que me escuchas. ¿Tú de qué tienes que despojarte? Tal vez son ideas filosóficas, corrientes humanistas, justicia propia, tus buenas obras. Para Nicodemo, qué gran shock debió estar siendo para él, que había sido criado en la creencia de que una persona podía y debía salvarse a sí misma mediante una obediencia perfecta a la ley de Moisés. Sea lo que sea que a ti te haya tenido por años sin venir a Cristo, hoy es un buen día para venir a Él y acercarte. Ven a Cristo así como estás. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.